solo El Salvador, cantando a una voz, no hay olvido ni rencor. El pobre fue la voz, lo hizo con amor, un legado nos dejó. Al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final. Bienvenida, querida audiencia de FETV Canal 5, a esta transmisión especial de la ceremonia de beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo mártir de San Salvador. Estamos aquí en la mañana de hoy con mucha gratitud a Dios por esta bendición de poder compartir este momento con todos ustedes, un momento que es histórico para la Iglesia Universal y para el pueblo de América Latina. Nos acompañan en esta transmisión Su Excelencia, el embajador de la República de El Salvador, el señor Francisco Fonseca. Bienvenido, señor Fonseca. Y el reverendo padre Francisco Verar, nuestro querido padre Paco. Bienvenido, padre, a esta transmisión. Y vamos a empezar conversando un poco con el padre Paco sobre su visión como sacerdote, sobre la gran importancia de este momento para la Iglesia Universal y la de América Latina. Bueno, ante todo, saludos a todos los amigos televidentes. Definitivamente, como nos decía Luis al inicio de la transmisión de este programa, hoy es un día de bendición, de gracia para toda la Iglesia Universal. Y particularmente para nuestra iglesia latinoamericana, ¿no? Porque ha sido elevado o va a ser elevado dentro de poco a los altares el primer obispo y arzobispo mártir de esta iglesia. Entonces es un momento histórico y un momento también de acción de gracias, porque de ahora en adelante nosotros podemos rezarle a Monseñor Óscar que interceda por nuestras necesidades, por un lado, y por otro lado, que es la razón por la cual se beatifican y se canonizan, ¿verdad?, a los diferentes fieles de nuestra iglesia, tenemos un ejemplo de vida. Porque sabemos que la nota más destacada del ministerio episcopal de Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue el hecho de defender ante todo la dignidad de los pobres y inmolarse por la paz, que es un aspecto de su ministerio que a veces poco se destaca, porque sabemos que lo llevó a él precisamente al martirio fue su denuncia profética ante la situación de injusticia que él vivió. Él en vida no se dio cuenta de que esa guerra que estaba precisamente a las puertas de El Salvador cuando él muere, trajo la consecuencia de unos 75.000 muertos, más 9.000 desaparecidos, más casi 1 millón de refugiados. Pero lo interesante de todo esto es que con esta beatificación, y continúa el proceso de canonización, se abre también la causa de otros sacerdotes laicos que también fueron asesinados dentro de ese periodo de los años 80, los años 90 en El Salvador. Yo pienso que hoy nuestra iglesia está de fiesta y llama la atención también cómo algunos medios de comunicación social que defiende tanto los derechos humanos callan ante este acontecimiento, ¿no? Yo creo que debemos tener su imagen en nuestras casas, debemos tener sus homilías, sus reflexiones, que ahora van a ser un patrimonio de nuestra iglesia y obviamente de la sociedad, porque también sabemos que Monseñor Romero fue un icono para el mundo, con los diferentes premios que recibió y galardones, ¿no? Así que tenemos un mártir, tenemos un santo, y digo santo porque el hecho de ser beatificado no nos está diciendo que es santo, pero en el grado de beato, y continúa su proceso de canonización. Así que estamos de fiesta. Así es. Y lo que usted dice sobre los medios de comunicación, pues es una oportunidad para recalcar que aquí estamos, los medios católicos, los medios de la Iglesia Católica, dándole cobertura a este acontecimiento que, como decimos, no solo trascendente desde el punto de vista de la fe, sino también desde el punto de vista de la historia de nuestros pueblos. Y sobre eso queríamos conversar con usted en principio, señor embajador. Monseñor Romero, bueno, hablamos de la guerra en El Salvador, de la violencia en El Salvador, y de hecho la muerte de Monseñor Romero es como el punto culminante que da inicio a esa guerra propiamente declarada, pero hay una realidad anterior a ese momento. O sea, Monseñor Romero está en un contexto específico. Usted vivió esa realidad. ¿Cuál era la realidad de El Salvador
en la que surge la figura del arzobispo Romero? Bueno, ante todo, muchísimas gracias, ¿verdad?, por la oportunidad. Nosotros como salvadoreños no solamente nos sentimos honrados, sino tremendamente contentos de compartir esta ocasión, esta fiesta latinoamericana de la Iglesia y de la sociedad, ¿verdad?, por la beatificación de Monseñor Romero. Yo creo que para hablar del contexto en el que fue asesinado, conviene no reducirse a El Salvador, hay que tomar en cuenta la Centroamérica de aquel momento, la Latinoamérica que venía de procesos revolucionarios y que en Centroamérica había tenido la primera expresión de triunfo, Nicaragua. Y no es casual que quienes lo asesinaron desarrollaron una campaña de odio, una campaña de miedo a que la experiencia de la revolución se repitiera en El Salvador. Entonces era periodo de dictaduras militares y nosotros ya llevábamos décadas de estar bajo la opresión militar, y opresión que ahora se ve en películas o se lee en novelas, pero a quienes nos tocó vivir directa o indirectamente, bueno, eso significaba muerte. Muerte, hablar independientemente de las motivaciones, pero simplemente diferir de posiciones oficiales, significaba muerte, persecución. Y bueno, en el caso de Monseñor Romero, pues movido por la fe, movido por el clamor de nuestro pueblo, pues tuvo la valentía y pagó las consecuencias. Pero eso yo creo que ayuda a entender, ¿verdad? Ayuda a entender que una situación en la que hay una represión generalizada y en la que el aparato estatal se presta para violar abiertamente derechos humanos, bueno, era el contexto de El Salvador, pero también de muchos de los países de Latinoamérica. Así es, una realidad que no era solo de Centroamérica, sino del Cono Sur también, sí, un continente dominado por dictaduras militares precisamente con el propósito de extinguir cualquier proceso de levantamiento contra el status quo, contra las injusticias. En esa realidad surge lo de Romero, y es además destacable que Romero es una figura culmen de una realidad que ya venían viviendo los salvadoreños desde años antes, muchos campesinos, muchas mujeres, hombres, no solamente personas de izquierda, cualquier defensor de derechos humanos e incluso gente de la iglesia como el padre Rutilio Grande y como tantos otros sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos. Y este contexto precisamente, padre Paco, es el que hace difícil, digamos, el proceso de Monseñor Romero, porque existió esa tendencia de muchos a etiquetarlo. ¿Cuál era la posición de Monseñor Romero frente al conflicto, frente a las ideologías? ¿Cuál era la posición de Monseñor Romero como pastor? Yo lo veo desde un punto de vista teológico, ¿no? Porque siempre nuestro análisis como pastores parte del contexto de la revelación, de la Sagrada Escritura. Y Monseñor Romero, con sus pronunciamientos y sobre todo con su acercamiento hacia los pobres desde que era sacerdote y también porque viene de una familia humilde, Monseñor Romero fue identificarse precisamente con la lucha de la liberación de los pobres, de los oprimidos. El Salvador, que es un país que tiene tantos valores, tantos aspectos tan significativos y bonitos, ¿no? Siempre también reconocemos que fue marcado por una realidad de división entre poderosos y pobres. Se habla de un 20% de todas las riquezas estaban en manos un 80% de las riquezas en manos de un 20%. Entonces eso fue creciendo y muchos se identifican precisamente para enfocar esta división con una ideología marxista, pero también otros, para proteger sus propios intereses, se van a la extrema derecha, ¿no? Entonces eso trae un conflicto, un antagonismo, y Monseñor Romero se hace heraldo de la verdad a partir del Evangelio. Uno de los aspectos más sobresalientes frente a esta realidad creciente, ¿no?, de esta brecha entre los ricos y los pobres,
y que fue un detonante también que lo lleva al martirio, fueron sus famosas homilías dominicales desde la catedral, que acá, inclusive que no existían los medios de comunicación como ahora, nos llegaban por otros medios y nosotros las compartíamos en el seminario. Yo recuerdo que unas semanas antes del asesinato de Monseñor Romero, él estuvo en Panamá en el seminario donde había una conferencia de obispos de Centroamérica y todos los obispos que estaban allí tenían la mirada puesta en él, porque ya había sido amenazado con anterioridad. Inclusive en el Vaticano se le había ofrecido refugio y él decía, no, si los pobres no tienen refugio, ¿por qué yo lo voy a tener? Y no obstante las amenazas de las que él era víctima, él siguió denunciando la violencia. Y en esto yo creo que Monseñor Romero es un apóstol de la no violencia activa. Ante las injusticias que se estaban cometiendo de los asesinatos hacia los pobres por razones ideológicas, nunca dejó de defender a los pobres y ser heraldo de la paz, porque él le dolía como salvadoreño el hecho de que hermanos se enfrentaran contra hermanos por razones políticas y para proteger intereses económicos o militares. ¿Por qué es hoy declarado beato? Bueno, porque se ve en él, obviamente, la heroicidad en la virtud de la fortaleza. Frente a esas amenazas de las cuales él era víctima continua, de las calumnias, porque su imagen también fue manipulada, se decía que era comunista, que era marxista, que era teología de la liberación y tantas otras cosas, él siguió siempre adelante, sin miedo. ¿Y por qué? Bueno, porque él se identificaba con la paz, quería la armonía, quería la reconciliación, y él denunciaba precisamente los atropellos, los asesinatos y esa ola de violencia que ya se comenzaba a desencadenar, ¿no? Porque esto fue una espiral. Este fue el detonante, porque algunos pensaron que silenciando al obispo iban a menguar, ¿no? O a eclipsar, y lo que hicieron fue todo lo contrario. Después de esto hay una masacre, ¿no? En El Salvador por 10 años, y como bien decía nuestro embajador invitado, no solamente en El Salvador, Nicaragua había tenido 2 guerras, también Guatemala estaba viviendo momentos de persecución, en Panamá estábamos en una dictadura militar, yo creo que en esto solo Costa Rica se salva, ¿no? Aquí corrió mucha sangre. Así es. Y esta beatificación nos está diciendo que Dios nunca dejó de hablar, nunca dejó de acompañar a su pueblo y de mostrar el camino que debíamos seguir todos. Porque si la Iglesia ahora nos está diciendo, luego de un largo proceso, que Él es santo, nos obliga a nosotros a imitar su vida, a estudiar sus reflexiones, de que sus homilías sean para nosotros también un libro de cabecera, Claro. su diario, sus escritos, porque fue la voz de los sin voz. O sea, millones escuchaban sus homilías, sus reflexiones. Y quiero aquí decir algo que una vez Monseñor Magrá nos compartía también, que en estas homilías que Monseñor Romero daba, no venían solamente de una inspiración de él espontánea o un momento de pasión por los atropellos que se daban, de los asesinatos hacia los pobres, etc., sino que él tenía un equipo con quien él se sentaba cada semana y tenía de referencia la voz de muchos, de profesionales, de amigos de él, de políticos, y entonces escuchándolo sacaba sus reflexiones. Y yo pienso que esto también es de admirar porque él supo escuchar a los demás, ¿no? Él, Sí. el lema de esta beatificación es mártir por amor, porque no obstante esta situación de violencia y de injusticia, nunca dejó de amar. A pesar de que vivía en carne propia los momentos difíciles de la persecución y de la represión que sufrieron los pobres y los campesinos. Entonces, para nosotros hoy esto significa tomar conciencia de que tenemos que seguir este ejemplo, identificarnos también con la causa de los pobres. Así es. Padre, usted nos habló del papel de los medios de comunicación y de que en esa época no habían los que tenemos hoy. Queremos aprovechar este momento para invitarlos a ustedes a participar de este programa a través de nuestras redes sociales, @FETV05, para que nosotros también escuchemos su opinión aquí en este programa. Vamos a escuchar el himno que se ha compuesto para esta ceremonia de beatificación en homenaje a Monseñor Romero
y nos vamos a un cambio para regresar en unos minutos con ustedes. El amor de Dios en Cristo hizo nacer la iglesia. Esto es la iglesia, ustedes y yo. La iglesia, dice, es el sacramento, es decir, signo e instrumento de la íntima unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Solo el Salvador, cantando a una voz, no hay olvido ni rencor. El pobre fue la voz, lo hizo con amor, un legado nos dejó. Al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final.